Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también. Queremos, a partir de nuestras experiencias y de algunos otros, ahondar en aquello que nos hace vulnerables, pero que de alguna manera también nos fortalece. Yo soy Oriana Ortega. Yo, Bianca Araujo, y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas, donde exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades. Que todo es perfecto como es y que en definitiva nada fue un error. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Nada fue un error. Hoy, antes de entrar en el tema, en principio quiero agradecer la receptividad que está teniendo nuestro podcast. Han sido muchísimas las muestras de apoyo y cariño a este proyecto que es tan significativo para nosotros. Ya con este episodio son 10 y estamos muy contentas y motivadas para continuar. Ahora sí, entrando en el tema, vamos a abordar un tema que particularmente para mí es un poco difícil. Es un tema que realmente llega a muchas emociones y se trata de, en el caso de nuestro por cultura, puede abordar una herida individual y una herida colectiva como lo es la migración. Y es que dejar nuestro lugar de origen supone una decisión que implica duelo, un sentido de pérdida y un viaje emocional que no es sencillo recorrer. Pero también migrar abre las puertas a nuevas experiencias, conocer a otros, integrarse a patrones culturales distintos, reconocernos y como resultado redefinirse en el proceso. ¿Qué hemos dejado en el camino? ¿Qué hemos ganado? ¿Hemos conseguido nuestro lugar en el mundo? Hoy hablaremos de migración. Comencemos. Tremendo tema. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo de este tema tengo una experiencia bonita y una experiencia, como bien lo decías tú, bastante emocional. Es un recorrido que deja mucha huella y sobre todo creo que deja un gran aprendizaje, no solamente cuando hablamos de conocer otros países, sino también integrar a otras personas a nuestras vidas, porque emigrar también significa eso, como dar espacio a personas que tienen una cultura totalmente distinta y que nutren o empiezan a nutrir parte de nuestro día a día. Yo cuando decidí tomar este camino fue una decisión bastante impulsiva y estaba súper ilusionada, pero en el camino me di cuenta que no era tan fácil. Y la verdad, yo sí di pasos atrás, pero me sirvió muchísimo para avanzar en otras cosas. Sí, yo, de hecho, de verdad que debo confesar que sentía como mucha, y siento mucha, tal vez miedo, ¿no? Al tratar de identificar todas las emociones que han implicado para mí este proceso migratorio. Lo que sí recuerdo es que, bueno, yo me preparé muchísimo, un poco más de un año para irme de Venezuela. En todos los procesos, hice todos los procesos, investigué los países posibles para irme. Bueno, en ese momento ya el país estaba entrando en un proceso de crisis, un proceso que, bueno, que es muy conocido por las personas. Y bueno, yo dije, ok, yo sin miedo, o sea, la verdad es que en ese momento no tenía ni miedo ni nada, al igual que tú me sentía muy ilusionada y también un poco hastiada de ciertas condiciones en el país, que yo dije, bueno, Venezuela no dejó de ser el lugar para mí y yo necesito moverme, necesito irme. Investigué varios países de América Latina y bueno, decidí Chile, me puse las pilas, me preparé
investigué, hice todo, pero no me preparé para la carga emocional que eso iba a implicar. O sea, no me preparé para todo el choque que iba a ser el empezar una nueva vida en un lugar donde no conocía a nadie, en un lugar donde era nadie, y eso fue muy duro. Fue muy duro llegar a un país donde nadie te espera y donde toca empezar, pero literal de cero. Sabiendo que a lo mejor uno tiene unos ahorros y que en esos ahorros en algún momento se pueden acabar, buscar oportunidades y Y se tocar acaba. puertas, y se acaban, sí. Tocar puertas y ver que nadie, o sea, que alguien te quiera dar la oportunidad es bastante complicado, al menos en el momento en el que yo lo hice, la comunidad venezolana en Chile no era tan grande. Después sí se hizo muy grande, pero fue un choque muy, muy, o sea, el proceso y viendo este proceso, o sea, analizando todo el tema de la migración, bueno, me di cuenta también de que yo soy una persona que en el momento en el que está viviendo ciertas emociones las bloquea y después es que me doy cuenta, no, o sea, yo en este momento estaba sintiendo, o sea, yo sentí un profundo dolor y siento una herida muy, muy, o sea, hoy está más sana y está más tranquila, pero admito que en mí hubo un proceso de duelo muy grande que ni siquiera yo misma creía que lo iba a sentir. El dejar de vivir en Venezuela y sentir que no pertenecía al lugar bueno, que hoy es mi hogar, que es Chile. Claro. Ujú. Definitivamente son como distintas experiencias, porque la expectativa cuando uno sale de Venezuela es inmensa. Entonces a veces encontrarse con ciertas cosas suele ser muy rudo. En mi caso, yo, en el momento que emigré estaba pasando por un proceso y quizás yo no le di tanto la oportunidad a Chile. Mm, Yo, puede ser que haya tomado el camino fácil. Sin embargo, siento que Chile, en el momento en que tomamos la decisión de irnos para allá, tú te fuiste como 2 años antes, ¿no? un Como año antes, un tú año llegaste un antes. año después. Sí. Ella en un desastre. Yo siento que habían oportunidades o se estaba abriendo camino la comunidad venezolana, Mm. que de cierta forma había un proceso de cambio en Chile, eh, y que bueno, de alguna manera el país no fue como eh, tan, digámoslo así, o sea, como que no recibió a la comunidad venezolana, quizás como uno esperaba, porque obviamente no era su casa, Mm. pero habían espacios donde los chilenos eran muy receptivos. Y por ejemplo, en mi caso, yo pude disfrutar de algunos espacios con algunos chilenos, pude iniciar proyectos allá y me vine con proyectos de allá y siento que a pesar de que no vivo allá, hay una inmensa conexión con Chile. O sea, es una super conexión. Sin embargo, viéndolo desde el proceso emocional, como tú lo estás diciendo, es muy duro. Yo siempre recuerdo que yo hablaba con las personas de acá de Venezuela y me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo les decía, caminando por las calles de Chile. Y yo me sentía tan sola en la multitud. Mm. Esa frase nunca se me olvidará, la gente lo recuerda. ¿Y qué estás haciendo caminando en las calles de Chile? Pero era porque yo, claro, acá en Venezuela casi uno no camina, o por lo Mm. menos en Caracas uno no es una ciudad tanto para caminar, uno desarrollaba otras actividades, quizás en vehículos y ese tipo de cosas, y en Chile era así como la gran ciudad que es extremadamente grande, que por lo menos yo soy súper perdida, tú eres Mm. más ubicada que yo, yo recuerdo que yo andaba contigo y tú sabías dónde estaban las direcciones, yo siempre estuve perdida, siempre con Google Maps, pero es una ciudad que arropa bastante y es tan distinta a Caracas, Sí.
tan distinta que incluso cuando uno aquí en Caracas ve el cielo y ve el cielo de Chile, la diferencia es brutal. Es Sí, brutal. sí, sí. Bueno, yo no lo, en el momento en el que llegué aquí y que, bueno, yo dije, nada, yo voy con esta decisión, aquí estoy y bueno, y aquí sigo. Una de las cosas, y por ejemplo, o sea, lo tengo que confesar, yo no hay un día que no sienta nostalgia de Caracas. O sea, no hay un día en el que yo no piense, en que yo no vea fotos y diga, "Ay, qué bello es el cielo de Caracas, qué bonito las experiencias que viví", porque realmente yo me fui de Venezuela queriendo irme y al mismo tiempo no, ¿no? Realmente yo creo que ese es un sentimiento que sé que viven muchas personas y no solamente de que eran caraqueños, conozco personas de Maracaibo que también extrañan y eso es normal, o sea, ese sentido de ya no estar en el lugar que conocías, en el lugar y bueno, y yo creo que a lo mejor para un no venezolano a lo mejor cuesta entender esa sensación de nostalgia, pero realmente eh, Venezuela es un país que tiene una energía distinta. Y cuando uno llega a Chile, Chile tiene su propia energía, lo mismo Argentina tiene su propia energía, Brasil tiene su propia energía. Estos países a los que he visitado me he dado cuenta que es así, no es que se trata de que sea una cosa ni mejor ni peor, sino que es distinto. Y cuando uno se da cuenta que a lo mejor esa calidez no está tan presente. El trato entre las personas es distinto. Uno acá tiene que ser un poco más reservado, más callado. Esa es la forma de ser sobre todo del santiaguino. Entonces, bueno, a uno le toca todo este proceso de conocimiento, de adaptación a una nueva cultura, a una nueva forma de hablar. Ya no es así, Entender esa forma de hablar, a mí me ya no es gustó así, bastante. ya mi oído está como acostumbrado a cómo son los sonidos aquí, o sea, existen tantas cosas que implican la adaptación migratoria, eh, que realmente, que incluso no es lo mismo cuando uno va de turista, porque yo recuerdo que antes de vivir acá, estuve aquí unos 15 días y mi percepción era totalmente distinta a cuando ya estaba viviendo. ¿Por qué? Porque la mirada de un turista es un sentido lúdico de la vida. Es vamos a ir para allá, vamos a hacer esto, vamos a recorrer. Uno va con una visión de disfrutar, no con una visión de construir nada, ni de... eh, incluso uno es visto distinto por, eh, por los locales, ¿no? Uno es visto de una manera como que, bueno, eres un turista, vamos a tratarte bien. Hay otra disposición. En cambio, cuando dices, no, ya vivo acá, entonces ya como que, bueno, sí. O sea, ya no es lo mismo y no es como que esa no es la generalidad realmente. Este, y al igual que tú, aquí he conocido personas excelentes, maravillosas, que siempre han hecho un gran esfuerzo por hacernos sentir bien recibidos, por hacernos sentir parte en las áreas laborales. Siempre hay como una especie de integración de nuestra cultura, de respeto a nuestras tradiciones. Por ejemplo, acá la Navidad no es una fecha tan importante como para nosotros, y saben que para nosotros sí lo es, entonces es así como que, bueno, vamos a integrar estas nuevas culturas o estas nuevas tradiciones, así como uno se ha incorporado a otras tradiciones acá, como por ejemplo las fiestas patrias. Pero en definitiva, es un proceso muy duro, es un proceso muy duro y, y yo antes, por ejemplo, no entendía mucho, eh, y lo recuerdo mucho cuando era niña, porque en los 90 hubo una crisis de balseros en Cuba y la gente se iba de Cuba y uno veía que los testimonios de los cubanos era esa añoranza por su tierra, era esa idea de algún día volver a Cuba.
Y yo en ese momento no lo entendía del todo, pero ahora sí siento, y siento que esa migración cubana es a lo mejor la que puede entender un poco más el caso de la migración venezolana, incluso porque somos caribeños también y a lo mejor hay un proceso de idiosincrasia muy parecida, pero yo no lo entendía así y hoy entiendo esa añoranza que uno puede a veces tener por el lugar en el que creció, por los recuerdos que te puede evocar. Para mí Caracas sigue siendo como que la ciudad perfecta. eh, y aunque hoy agradezco muchísimo el lugar donde estoy, la tranquilidad que puedo tener, las oportunidades que, bueno, que también uno se las ha ido ganando a pulso, con muchísimo trabajo, con muchísima constancia, realmente, bueno, no es un proceso muy sencillo y existe allí ah, ah, un proceso de herida que yo creo que no se va, que no se va nunca. Sí, yo veo que existen como distintas etapas. La primera, idealizar. Mm, Idealizar esa ciudad inmensa, idealizar todo lo que puedes vivir allí. O sea, yo recuerdo que antes de emigrar yo pensaba, no sé, quizás de manera ilusa, cosas que la verdad no se dieron. Luego está ese proceso de enfrentar, de encontrarte viviendo cada etapa, cada emoción, cada cosa que implica un reto diario. Y ese proceso de adaptación donde uno se integra a esa cultura y a veces es difícil y hay resistencia porque, claro, normalmente el cerebro está acostumbrado a lo fácil, a lo que se nos ha, o sea, a lo que a lo que conoce. hemos vivido, Ujú, exacto. Y yo recuerdo que a veces estaba reunida con más chilenos y no les entendía nada. Entonces yo me quedaba así como, o sea, me costaba y me sentía fuera de sí, o sea, yo perdía mi personalidad, porque entre querer agradar, querer escuchar, no entender, mm. que se reían y yo decía así como que no entiendo absolutamente nada, era como complejo. Sin embargo, bueno, eso se va, este, uno se va educando, uno va educando el oído, uno Ujú. se integra, uno incluso luego hace bromas con eso, Mm, este, eh, y como todo, o sea, no es nada más que, ay, sí, bueno, o conocí a algunos chilenos y, eran de cierta manera, eso pasa así como acá en en Venezuela, cualquier puedo parte, conocer, sí. exacto. Pero quizás la resistencia emocional y ese cambio tan importante en la vida, que no solamente se está dando en ir a dormir a otro lado, sino también debo generar ingresos, Mm, debo pagar alquiler, o sea, debo hacer tantas cosas que aturde muchísimo. Y aparte de eso, también está el factor de los cambios climáticos, ¿no? ah, Los cambios que incluso Santiago es una ciudad bastante contaminada sí, y que el aire es así como, no sé, yo no sé cómo explicarlo, pero uno se siente como asfixiado. es denso, Uno sí, sobre todo en respira, pero invierno. Ajá. sí, y no es lo mismo acá en Venezuela. O sea, acá en Mm, Venezuela es así como, livianito. mm. Entonces son como muchos cambios de un solo golpe y creo que la peor cosa que le puede pasar a uno es la soledad. Ay, sí. O mejor dicho, esa percepción también de la soledad, porque uno puede estar con otras personas conocidas, pero como no es la multitud quizá, o no es el montón de gente que integra tu familia, tus amigos, que acá en Venezuela uno, no sé, hace planes muy fáciles, tiene conocidos incluso de la infancia, es distinto. Allá en Sí. Chile es como ese nuevo comienzo con todas esas nuevas historias, esas nuevas personas que van a integrar esos nuevos recuerdos. Entonces, ya uno no es pequeño, pues ya, ya es distinto el proceso de adaptación.
Sí, es un proceso bastante difícil. En mi caso, yo siento que fue lento. De hecho, yo estuve leyendo sobre un síndrome que es el síndrome del migrante, que se llama el síndrome de Ulises, que y está, o sea, está reconocido psicológicamente de que uno tiene como ese proceso de duelo, de sentido de pérdida, de añoranza, de querer a lo mejor volver al lugar de origen y toda esta cosa. Y yo siento que mis primeros 3 años, ya voy para 6 acá en Chile, en esos 6 años no he podido volver a Venezuela y cada día yo siento más así como que esa necesidad de que quiero ir, de que necesito ir, de que así sea 15 días para recargar la energía, no, además de reencontrarme con familiares, además de que en mi caso, en este proceso migratorio, varias personas en mi familia se han ido a diferentes lugares, entonces cada vez es como más difícil poder visualizar un reencuentro con ellos, otros han fallecido, em, entonces siento a veces mucho esa urgencia de querer volver, de reencontrarme con las personas, de reencontrarme con espacios. Y bueno, y ya cada vez más entiendo de que en este proceso hay una construcción de un nuevo yo. Y esa construcción de ese nuevo yo implica, bueno, integrar esta experiencia, de saber que, bueno, que aquí además que Santiago en los últimos años se ha vuelto una ciudad bastante ecléctica, o sea, y diversa. En un principio cuando llegamos, eh, eran así como que, bueno, hasta una comunidad peruana pequeña, hasta una comunidad haitiana pequeña, además de los mismos locales, pero cada vez vemos que es una ciudad mucho más diversa, eh, mucho más rica en lo que tiene que ofrecer culturalmente, que era algo que uno estaba como más acostumbrado en Venezuela, que hay una diversidad cultural muy grande, porque bueno, porque fuimos en un momento un país que recibió muchísimas personas, entonces uno estaba acostumbrado a ver personas de diferentes países y que eso no significara una rareza, sino que más bien era la normalidad. Eh, y bueno, ya ese proceso no lo he visto acá. También hemos visto cuál es el impacto cultural que ha tenido nuestra migración aquí, a nivel gastronómico, a nivel incluso de cómo hablan algunas personas ahora, integrando palabras nuestras. Temas de belleza también bastante. Muchísimo, la migración venezolana aquí ha impactado mucho a nivel del comercio del área cosmética, o sea, sí, ha sido realmente Belleza en general. sí, 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 belleza en general, desde la más invasiva hasta la más sencilla, hacerse una uña, Ujú. alguna cosa. Sí, la verdad es que uno ha visto el cambio y también ha sido muy positivo. eh, y yo en este sentido sí trato no es que vamos a obviar las cosas malas que pueden estar pasando por parte de la comunidad venezolana aquí, pero yo sí creo que aquí la comunidad venezolana ha sido muy emprendedora, ha sido muy de abrirse las puertas y buscar sus propias oportunidades. Y eso es algo que yo creo que aporta un valor al país y aporta eh, para el crecimiento, pues, y generar nuevas oportunidades tanto para otros como para nosotros mismos. Así es. De hecho, los chilenos han visto oportunidades en esos negocios y hoy por hoy yo conozco venezolanos que son socios de chilenos. Conozco venezolanos que tienen también sus negocios y le dan empleo a chilenos. Mm. Y bueno, creo que es como una mezcla bastante positiva donde se integra conocimiento, se integran habilidades, se integran una serie de factores que nutren a la economía chilena. Y eso
beneficia, pues, nos Sí, sí. beneficia a ambos. Y otro tema quizás importante es eh, esa forma en que, o por lo menos como lo veo yo, como tiene el chileno de quizás abrir las puertas. El chileno de verdad que, o yo lo percibí así, que cuando conocía como tus habilidades, tus destrezas, tu personalidad y te caía muy bien, de verdad abría totalmente las puertas de su casa, te integraba y era Ujú, como ujú. esa palabra que decía, que dicen todavía, te pasaste. Que te Ujú. pasaste es como, es que eres Sí, demasiado muy bueno bueno. Ujú. y no hay como tabú en eso. Ellos por lo menos en mi caso, yo sentía como esa receptividad y eso me hizo sentir bien, me hizo sentir que no todo era así como yo lo imaginaba o como yo a veces percibía las cosas, sino que también había ese espacio para un compartir bonito y generar nuevas relaciones de forma positiva que se quedaron en el tiempo. Sí, a mí me ha pasado igual que a ti, a pesar de que existe como, a mí nunca se me olvida, y eso fueron uno de los primeros consejos que yo tuve en mi primer trabajo, y es que eran amigos, bueno, que hoy en día son amigos chilenos que me decían que no confiara en el chileno. Entonces, era como que, o sea, era así, y su actitud, la actitud de las personas aquí suele ser así como que en un principio de desconfianza, pero tal y como tú dices, en algún momento en el como que te ganas a la persona y todo eso, son personas que se entregan bonito, que se entregan a las experiencias, que dicen: Ven a mi casa, quédate en mi casa, vamos a comer, vamos a salir, yo te llevo". Eh, sí, sí, Y una vez que se disfrutan rompe esa ese parte tabú. venezolana. Ah, Disfrutan mucho esa parte venezolana de chama, se integran muy bien, de verdad. sí, 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 sí. Y cómo además adoptan como aquí a las groserías le dicen garabatos, entonces adoptan los garabatos Sí, venezolanos, sí. total, total. Pero Y bueno, bueno, a nivel general, ujú, Santiago es una ciudad bastante grande y es ujú, una ciudad que te arropa en comparación con Caracas. En ujú. Caracas uno dice, no sé, voy a tal sitio y tú llegas súper rápido. En Santiago, no sé, hay sitios que tienen dentro de Santiago que tú te puedes tardar más de una hora. Hasta 2 Entonces horas, sí. tú Ujú, dices así como que, ¿qué es esto? ujú, ujú. Entonces Sí, es algo como impresionante, fue una de las cosas que a mí también me impactó mucho. sí, sí, es una ciudad muy, muy grande, muy diversa, o sea, pero bueno, yo, como estaba diciendo anteriormente, he tratado y al menos en los últimos, bueno, en los últimos 3 años no tanto porque ya vino la pandemia, pero al menos entre el año pasado y he tratado de adaptarme en base a mis capacidades. Yo siento que cada día es más, una de las cosas que a veces me ha dado como temor es que de repente uno está hablando con alguien y no sé qué, y te acuerdas de, no sé, tal lugar y se empiezan a olvidar las calles de Caracas, los lugares que frecuentaba, locales a los que iba. O sea, y yo digo, no, o sea, no puede ser que se me esté olvidando esto. No, o sea, y se me está olvidando. Y ya es como que cada vez más estoy más adaptada a la vida aquí. No sé si este va a ser mi lugar en el mundo. Eh, Sigo sintiendo que en cierto modo, o sea, soy caraqueña, creo que mi lugar del mundo es ese. No existe un lugar en el que yo me he sentido mejor que no sea Caracas, pero cada día me siento mejor acá. Y esa es la realidad, pues cada día me siento más adaptada, no sé si es eso, no sé si es que estoy adaptada, pero cada día me siento mejor acá y me he dispuesto
cosa que no hice en un principio, porque bueno, en el principio también uno está enfocado en tantas cosas, uno tiene tanta presión que disfrutar no está dentro de las prioridades, pero ya cada día estoy más dispuesta a disfrutar y una de las cosas que también agradezco de este proceso es que me ha abierto no solamente a conocer e integrarme en una cultura distinta, que por más que la gente crea que somos latinoamericanos, realmente somos muy distintos, pero también aquí he conocido personas que creo que en Venezuela no hubiese tenido la oportunidad de conocerlas allá y que de algún modo, o sea, las conocí aquí, tuve la suerte de coincidir con ellas aquí y hemos podido hacer, integrarnos, hacer familia y eso también ha sido una experiencia muy bonita y que valoro positivamente porque se han generado lazos afectivos muy, muy bonitos acá. También Y además que la energía con respecto a ese tema que tú tocas, la energía es distinta porque el conocer personas nuevas, el saber que tú eres venezolana, que no sé, la otra es de Perú, y es como, o sea, ven a mi casa, vamos a disfrutar, vamos a hacer familia, como lo dijiste anteriormente. Es una integración totalmente distinta, no es como cuando uno está en su país, que uno ve a alguien y, bueno, o sea, es como tú sabes el que compartir normal. sí, aunque igual uno, por ejemplo, y eso me pasaba mucho el primer año, que en el primer año no había tanta gente de Venezuela acá, que uno iba caminando por la calle y uno de repente, uno veía a alguien así y uno decía, ah, no, pero este es venezolano. O sea, era una cosa así de que hay un fenotipo, hay una forma de caminar, hay una forma de que uno se veía y uno se reconocía. Y en ese reconocimiento a lo mejor uno como que sentía en cierto modo alivio de saber que no estabas del todo solo. Sin Sí, embargo, como tú dices, sí. también aquí al menos nos hemos conseguido con personas buenas que también han sido muy receptivos y nos han hecho sentir bien. Sí. Y que además, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, no sé, yo cuando fui a España y no sé, un chico me estaba atendiendo no sé, en una tienda, yo recuerdo que él me dijo, es que yo soy de Venezuela, yo soy de Maracay. Y yo sentí así como que no puede ser. Entonces hay como una sensación así bonita. Sí, sí, lo es. Entonces, Ujú, este sentimiento, imagínate cuando ya uno vive en un país, es ujú, distinto, pues así ujú. como, ay, es como una parte de tu casa. Y Sí. ni siquiera es que sea caraqueño Ujú, o ujú. no, sino que es simplemente venezolano, es parte, o Sí. sea, es sangre. Sí, Es sí, una sí. persona que es muy cercana y eso es bonito, porque también vemos o disfrutamos a las personas de otra manera. Sí. Y yo creo que todo este proceso a mí también me ha hecho mucho reflexionar sobre, bueno, el hecho de que simplemente somos humanos y que cuando conectamos desde la humanidad, desde el sentido de que las otras personas están pasando por procesos parecidos a uno, que la necesidad de pertenencia es algo fundamental, de que sentirse apoyado y sentir que tienes una persona que tú sabes que puedes llamar y que puedes contar con ella, no importa dónde estés. Eh, todos estos aspectos que, bueno, que son humanos. eh, bueno, allí se borran diferencias culturales. O sea, ahí no importa de dónde tú vienes, ni, ni qué estudiaste, ni a qué te dedicas. En el momento en el que nos mostramos humanos y nos mostramos desde esa vulnerabilidad, esas cosas no importan. Totalmente. Y bueno, y Sí. eso para mí ha sido muy, muy bonito. Y yo sé que, bueno, que si algún día dejo Chile y dejo de estar acá, eh, ya habré vivido ese proceso y la integración de ese aprendizaje en mí. Yo, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿tú te vuelves a ir de Venezuela? Y yo en este momento digo que no.
no sé si es flojera, no sé si quizás mi regreso ha implicado muchas cosas positivas en mi vida, pero comenzar desde cero Mm. es muy duro. Entonces lo pienso demasiado, lo pienso muchísimo. Es así como que, es una carga que incluso me da como un susto en el estómago y es porque no es nada más el tema económico, sino el tema emocional Mm. y de saber que no en cada esquina vas a encontrar una mano amiga, sino en cada esquina vas a encontrar una persona y tienes que ver si esa persona puede ser o no Ujú, tu amiga. ujú, ujú. Entonces, es un gran paso. Ahora yo no lo veo tan a la ligera, ni mucho menos idealizo, sino que soy como más objetiva al tener Sí, esos pensamientos. sí, claro. Y bueno, yo realmente pienso que eh, la decisión incluso, o sea, la decisión de emigrar realmente es una decisión de valientes. Y creo que también la decisión de dar un paso atrás y decir yo me regreso, o también es de valientes, porque estar aguantando en un lugar en el que no eres feliz, en el que no estás sintiendo que emocionalmente puede, por más que a lo mejor te puede estar yendo bien económicamente, pero que sientes que no es el lugar para ti y tú vas a ser más feliz en este caso, bueno, en Venezuela, a mí me parece que es genial. O sea, yo creo que la gente al final tiene que buscar lo que le satisface, lo que le hace feliz. Y la migración no es para todo el mundo, ni tiene por qué ser para todo el mundo. Claro. Y bueno, siempre ir de la mano con el sitio donde te sientes bien y el sitio donde lo interior pueda reflejar bienestar en el exterior, porque si tú Ujú. estás vuelto nada por dentro, yo creo que las cosas te cuestan mucho más. Sí, sí, así es. Bueno, yo creo que este tema, eh, bueno, estoy contenta porque no fue tan emocional como pensé que iba a ser. Porque la verdad es que estuve cuando dije, bueno, vamos a hablar de esto, realmente para mí ha sido un proceso muy difícil. Pero, como te digo, ya ha pasado el suficiente tiempo para digerirlo y para empezar a sacar el provecho de esto. Y bueno, como nuestro mismo podcast lo indica, estas decisiones no suponen un error, sino que en todo momento suponen un aprendizaje. Y para mí la migración ha sido integrar nuevos conocimientos y nuevos procesos a mi vida. Y no sé si algún día regresaré a Venezuela a vivir. Espero ir muy pronto para recargarme de energías, pero no se descarta nada. Al final uno tiene que, el lugar en el mundo será el que nos haga feliz. Así mismo, así es, porque ahí es donde las cosas van a fluir. Sencillamente y totalmente así. Y bueno, vamos entonces a dejar este capítulo hasta acá. Quisiéramos que nos sigan en nuestras redes sociales. En este momento estamos disponibles en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Síganos en nuestras redes sociales como @un_error_podcast y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Gracias, chao. Chao.